¿Buscas información relevante para la toma de decisiones en minería? Netmin es la primera red de profesionales de la minería y el principal ecosistema colaborativo del sector. Más de 8.000 usuarios y las más importantes compañías y proveedores del sector ya son parte. Inscríbete en netmin.cl. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Este mes les invito a conversar de un tema muy de la actualidad, tributación. Pero primero, el próximo mes, diciembre 19, estamos organizando con el teniente para conversar acerca de sus esfuerzos en la minería verde. Y, por supuesto, todos invitados para participar. Y para ayudarnos a organizar estas presentaciones, les invito a hacerse socio individual y si pueden interesar su compañía ser auspiciador, por favor, contáctenos por intermedio de nuestro sitio web, simlosandes.cl. Con eso, la presentación hoy día va a ser por Gustavo Lagos, quien ha trabajado varios años en compañías mineras y de ingeniería de la minería. Ha sido director ejecutivo de SIM, no nuestro SIM, ese es el SIM con 2 M's, el Centro de Investigación Minera y Metalúrgica. Y ha sido reconocido y es reconocido por sus artículos de la minería en la prensa. Y actualmente es profesor titular en la Pontificia Universidad Católica. Se puede hacer sus consultas por intermedio del chat en cualquier momento, pero van a estar contestados al final de la presentación por parte de Gustavo. Con eso les dejo en las manos de Gustavo Lagos. Muchas gracias, Simon. Buenas tardes. Mucho gusto de estar nuevamente con CIM. No es primera vez, tampoco es segunda vez, he estado muchas veces antes. Y espero seguir estando en el futuro. Hoy les voy a hablar sobre tributación, que es un tema que está bien candente en este momento. Y quiero que me digan si ustedes ven mi pantalla en este momento. ¿Está bien? Sí. Ya, ok, perfecto. Entonces les voy a hablar sobre la tributación minera en Chile y voy a comenzar con una brevísima historia. Solamente desde 2005, no voy a ir más atrás de 2005. En 2005 se aprueba el impuesto específico de la minería o nuestro royalty, ¿ya? Con el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Esto después de mucha discusión, ¿no es cierto?, que había comenzado en los 90 en el Senado y posteriormente esa discusión se detuvo debido a la crisis asiática, ¿ya? Y estuvo paralizada la propuesta durante toda la crisis asiática. Bueno, después surgió en 2005 básicamente porque hubo un problema con el pago de impuestos de Exxon Minerals al vender disputada, y la verdad es que esto gatilló, ¿no es cierto?, también
la imposición de este royalty, que en este caso fue un impuesto sobre las ganancias, no fue un royalty ad valorem. Se fijó en 4%, ¿no es cierto? Y la mayor parte todas las compañías, yo entiendo que fijaron aceptaron estar en esta ley, y posteriormente en 2000 y firmaron diversos compromisos con el Estado, muchos de los cuales le otorgaban invariabilidad especial, digamos. Posteriormente, en 2010, se modificó esta ley a raíz del terremoto, y nuevamente entonces las compañías modificaron nuevamente sus compromisos, porque el gobierno no podía tocarlas, estaban con candado, digamos. Y la reforma de 2010 duró algunos años y después se revirtió a lo que era la reforma del 2005 prácticamente. Posteriormente, en 2018, se introdujo un proyecto de royalty en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, de 3% ad valorem, o sea, sobre las ventas. Pero ese proyecto no fructificó, no volvió a ser discutido una vez que se presentó por primera vez, y resurgió, bueno, después vino, como ustedes saben, el estallido social y la pandemia, no pasó nada, hasta que de repente nos encontramos con un Chile, es decir, con un mundo que tenía un precio muy interesante de más de $3 a fines del 2020, principios del 2021. Entonces ahí revivió el interés de discutir y de imponer el royalty, porque históricamente los impuestos mineros surgen en la necesidad del Estado cuando sube el precio del cobre, no cuando baja el precio del cobre. Cuando baja el precio del cobre nadie habla de mayor tributación. Todo el mundo está preocupado de que las empresas sigan funcionando y que no echen mucha gente. Pero cuando sube el precio, están todos preocupados de sacarle una tajada adicional a las compañías, porque hay una percepción, ¿no es cierto?, de que las compañías mineras ganan mucha plata. Y esa percepción es una percepción que no existe solamente en Chile, existe a nivel mundial, tiene alguna base importante, ya que en tiempos de precios altos, efectivamente las compañías mineras tienen utilidades importantes, ¿ya? Tienen utilidades importantes, pero hay que decir que en los tiempos de precio bajo eso se compensa, ¿ya? Y tenemos entonces esta percepción que es bastante generalizada en Chile y en el mundo de que las compañías mineras tienen mucha plata y que se les puede sacar más plata. Bueno, a raíz de la subida del precio del cobre en 2021 se discutió este proyecto royalty de 2018 y se llegó a una modificación muy rápida que prácticamente no fue discutida en la Comisión de Hacienda de la Cámara. ¿Ya? Yo hice una presentación ahí, pero pocos días después salió una propuesta que prácticamente no fue discutida y fue votada en la Cámara y se aprobó por inmensa mayoría. Y esta propuesta era francamente expropiatoria, porque fijaba un royalty ad valorem de 20%. Y por lo tanto, digamos, prácticamente no habían compañías mineras que pudieran resistir un royalty ad valorem sobre las ventas, ¿no es cierto?, de 20%. Así es que esto fue visto por el país, el diagnóstico fue unánime e inmediato por parte de toda la minería, por parte de los académicos. Yo mismo, ¿no es cierto?, planteé este tema públicamente y se develó muy rápidamente a través de Twitter que
que el autor intelectual de esto, que era un profesor universitario, diseñó esto justamente para que las compañías, digamos, dejaran de operar, bajaran de valor y que el Estado las pudiera comprar y pudiera nacionalizar entonces a la minería chilena. O sea, una estrategia un poquito burda, o bastante burda, por así decirlo, porque era muy simplista y eso no es lo que habría ocurrido, sino que habrían habido litigios internacionales. El Senado entendió inmediatamente esta situación y abrió entonces la discusión en la Comisión de Minería y Energía del Senado de esta propuesta, de este voto que hizo la Cámara de Diputados. Y durante todo ese año, porque esto fue el 6 de mayo de 2021 que se votó en la Cámara de Diputados, durante todo el año 21 se discutió en el Senado. Yo nuevamente fui al Senado a plantear las posiciones. Entregamos un trabajo en el Senado el 21 de agosto del año pasado, junto con Michelle Jorrat y David Peters, que ha sido una propuesta propia, digamos, y que analizaba, por supuesto, lo que había ocurrido. Bueno, esto está mal, no está muy bien hecha la presentación. Efectivamente, en 2021 nosotros hicimos una propuesta y en marzo de este año, la Comisión de Minería del Senado sacó una propuesta, una propuesta que en definitiva quedó ahí porque hubo cambio de gobierno y el nuevo gobierno, ¿no es cierto?, sacó una propuesta propia en julio de este año, que fue una propuesta incluso más alta, más importante en tributación que la que había hecho el Senado en marzo de este año, ¿ya? La propuesta del gobierno del Ministerio de Hacienda, digamos, fue discutida durante varios meses. Nuevamente estuve en el Senado y estuve con, digamos, las personas en el Ministerio de Hacienda, discutiendo ya muy en detalle la propuesta que habían hecho. Les explicamos que esa propuesta no solamente era muy alta en recaudación, sino que por lo tanto iba a tener muchos problemas en el sentido de facilitar la inversión en el futuro, sino que además estaba diseñada de una manera que no era muy amistosa, digamos, para los instrumentos tradicionales que se usan en la minería, porque estaba diseñada, más del 50% de la tributación se debía al precio del cobre, ¿ya? Así que el gobierno escuchó eso y en octubre de este año sacó la propuesta que conocemos ahora y que está discutiéndose en este momento. Y es sobre esto que yo voy a hablar. Ahora, en agosto del 2021, nosotros, a raíz de la votación del 6 de mayo del año pasado, nos pareció a un grupo de personas conocedoras del tema tributario, digamos, académicos, que teníamos que desarrollar un modelo propio, porque no nos podía pillar, digamos, desprevenidos, ¿no es cierto?, esta discusión que se venía y que era muy importante, y que nosotros habíamos pensado, yo la verdad es que había pensado, que esto iba a ser saldado de la misma forma como fue saldada las dos reformas anteriores, la de 2005 y la de 2010, en que fue la industria la que discutió con el gobierno, ¿ya? Directamente desde el principio. Esta vez no fue así. Y se veía muy agresiva la acción de algunos sectores políticos. Por lo tanto, decidimos entrar en la arena de las propuestas. Lo primero que nosotros planteamos es que esta reforma tenía que tender a que el fisco capture la mayor renta en el futuro, en el largo plazo.
En segundo lugar, que permita la continuidad de las operaciones de la minería, que tienen costos medios y altos, ¿ya? Tercero, que mantenga a Chile como una jurisdicción atractiva para la inversión minera. Cuarto, que una parte de la nueva recaudación fuera, ¿no es cierto?, asignada a las regiones con distintos objetivos de exploración, mitigación y adaptación al cambio climático, investigación e innovación y, por supuesto, temas ambientales que beneficien al país y a las regiones. En definitiva, como no sabíamos, y hubo el año pasado, si no me equivoco, hubo una reunión, una conferencia organizada por la Universidad de Chile y por Sonami y por la Católica también, en que se llegó nosotros llegamos a la conclusión, y yo creo que la audiencia también llegó a la conclusión de que como es muy difícil calcular el punto óptimo de tributación, lo más lógico era fijar el punto óptimo en lo que tenía Perú actualmente, que es nuestro principal competidor. La legislación chilena tributaria minera, ¿no es cierto?, tiene un impuesto específico que depende del margen operacional minero. Tiene un impuesto, por supuesto, a la renta de primera categoría, que en este momento es de 27%, ¿ya? Y que se paga respecto a la utilidad tributaria, ¿ya?, que considera la depreciación acelerada una vez descontado el impuesto específico. Y tiene el impuesto adicional, que se hace sobre la misma base del impuesto a la renta de primera categoría, o sea, 35%. O sea, es de 8% adicional. ¿Ya? Y hay una serie de incisos, pero yo no voy a entrar en el detalle. Esta es la generalidad de la legislación chilena tributaria hasta hoy. Hasta hoy. De tal forma que el impuesto total, ¿no es cierto?, el impuesto total es igual al impuesto específico más el impuesto a primera categoría más el impuesto adicional. ¿Ya? Ahora, esta curva es muy importante porque señala la tasa de impuesto óptima en un momento dado, ¿no es cierto?, para el fisco. Y esto es el van de la recaudación del fisco, ¿no es cierto?, versus la tasa de impuesto. Y lo que se conoce es que hay un óptimo, en todo momento hay un óptimo, y este óptimo puede cambiar en el tiempo, y de hecho cambia en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces la legislación, o sea, la tributación de un país puede estar al lado izquierdo del óptimo, en cuyo caso, si está al lado izquierdo, uno podría pensar que hay que aumentar la tributación, ¿no es cierto?, para llegar al óptimo. Pero lo que pasa es que si se pasa del óptimo, entramos en el otro lado, en que lo que comienza a ocurrir es que hay menos inversión porque ya no es tan conveniente hacer las inversiones en este país, sino que hacerlas en otro país. Y por lo tanto, las compañías se van a otro país y hay menos inversión y por lo tanto la producción futura es menor y por lo tanto la recaudación fiscal también es menor que el otro. Y el problema es que determinar este punto es extraordinariamente difícil. Se puede hacer, pero la verdad es que los métodos para hacerlas pueden ser discutidos. Entonces, yo considero que no vale mucho la pena hacerlo. Nosotros lo hemos hecho, lo hemos calculado esto, pero los resultados no son tan interesantes como uno podría pensar porque van a ser cuestionados de todas maneras. Entonces, decidimos que lo mejor era pensar en medir bien cuál era la tributación chilena y cuál era la tributación de Perú y llevar la tributación chilena, en caso que esta fuera menor que la de Perú, a la tasa de Perú. Y eso fue lo que hicimos. ¿Ya?
Me voy a saltar esto un poquito, después puedo volver. Parece que, parece que no puse todas las tablas que quería poner, pero bueno, no importa. Eh, lo que quiero decirles es que nosotros medimos la diferencia entre Chile y Perú, no solamente con una metodología que, digamos, común a los, digamos que la usamos en forma muy coherente, y medimos que la diferencia era del orden de 4 a 5 puntos, o sea que Chile estaba 4 o 5 puntos por debajo de Perú, ¿ya? O sea que había un espacio que Chile podía aumentar su tributación sin que el país pasara a ser menos competitivo que Perú, suponiendo que los costos en Chile y en Perú eran parecidos. Ahora, de hecho, sabemos que en Perú los costos son un poquito inferiores a los de Chile, pero esto está variando todo el tiempo. Y cuando ustedes comparan las compañías, podemos estar hablando 2 o 3 horas, ¿ya? Así que yo no me voy a meter en ese tema, pero sí es un tema importante, porque el hecho de tener la misma tributación que otro país no significa que los proyectos sean igualmente competitivos en ambos lados, ¿ah? Pero en el caso de Perú y Chile, eso es cierto en algunos casos, ¿ya? Y no es cierto en otros casos. Y después podemos discutir sobre eso. Ahora, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros hicimos un cálculo, un modelo, hicimos muchos modelos, pero finalmente usamos un modelo para estimar lo que estaba haciendo el gobierno ahora, ¿ya? Y la verdad es que esto debería salir en orden, pero no salió en orden. Y fuimos calculando paso a paso, ¿no es cierto? Todos los elementos que el gobierno planteó en forma de octubre, del 26 de octubre de este año, paso a paso. Hicimos la modelación igual que el Consejo Minero, porque nosotros teníamos una modelación un poco más distinta, un poco más sofisticada, pero le quitamos un poquito de sofisticación, eliminamos eliminamos 2 cosas de nuestro modelo. Uno fue el cambio de los costos con el muy importante, ¿ya? Lo eliminamos, o sea, desde los cálculos que hicimos fueron para 2 años y también fueron con el mismo costo para todos los años, ¿ya? Para todos los precios, digamos, cosa que no es exacta, pero es la misma forma que usó el gobierno y el Consejo Minero. Eso, entre paréntesis, significa que ellos debieran haber obtenido, y nosotros también, porque usamos el mismo método, una recaudación mayor que la recaudación real que se va a obtener, porque la recaudación real que se va a obtener cuando el precio es mayor, si los costos suben, por supuesto que la recaudación es menor. Entonces, y sabemos que van a subir, ¿ah? Porque el precio de largo plazo que nosotros pusimos para evaluar, digamos, para evaluar la tributación, para evaluar la propuesta del gobierno y también la propuesta del Consejo Minero, fue el precio de largo plazo fijado por el panel de expertos del Ministerio de Hacienda, panel del cual yo soy miembro desde hace 20 años, desde que se creó. Y que es $3,74, ¿ya? A partir del próximo año. Entonces, todas las evaluaciones que hicimos, las hicimos con ese precio. En fin, usamos datos de Wood Mackenzie, los corregimos, usamos una base de datos de alrededor de 16 empresas, ¿ya? No solamente la GMP10, fue más amplio lo nuestro, y calculamos todos los
todos los, todas las variables, digamos, por ejemplo, el RIOMA, ¿no es cierto?, tal cual estaba contemplado en la propuesta del gobierno de octubre de este año. ¿Qué más? Y el resto lo hicimos igual. Aplicamos, por supuesto, la nueva tasa efectiva de la renta operacional minera, que fue elaborada por el gobierno de una manera distinta de lo que es la legislación actual, por dos motivos. Primero, porque esta curva actualmente es pareja hasta 35%, si no me equivoco, y después se eleva hasta 14%. Bueno, como ustedes ven, esto tiene otros límites y empieza a elevarse cuando el MOM, ¿no es cierto?, tiene entre 20 y 45%, que es el margen operacional minero. Cuando el MOM es de entre 20 y 45%, se eleva desde 8 a 12%. Y posteriormente tiene un aumento muy empinado para aquellos que tienen renta, o sea, que tienen un MOM superior al 45%, que entre paréntesis son re pocas empresas. Les puedo decir que al precio de largo plazo, esas empresas son unas 4 o 5 en Chile, que tienen un MOM superior al 45%. La mayor parte de las empresas tiene un margen operacional minero que está en este rango más bajo. Y por supuesto, cuando baja el precio, el MOM va disminuyendo hasta llega a ser negativo. Y una de las características de esta nueva propuesta del gobierno es que cuando el MOM es cero, entonces ya no se cobra el royalty ad valorem, que lo fijaron en 1%, parejo, ¿ya? Para todas las empresas que tienen más de 50.000 toneladas de producción. A lo mejor estoy presentándoles esto de forma muy desordenada y ustedes no están entendiendo nada, pero me pueden hacer preguntas. En definitiva, nosotros calculamos estas tres curvas. La curva gris de la derecha es Chile actual, ¿ya?, con la legislación actual. Este es el nivel de 3.74, que es el precio a largo plazo. El precio a largo plazo tiene la gracia de que hay tantos precios por sobre ese como bajo ese, ¿ya?, porque es el precio promedio de largo plazo. También calculamos que el nivel de Perú, ¿no es cierto?, es 44,3, o sea, hay varios puntos de diferencia entre Chile y Perú, ¿ya? Y eso es lo que se puede aumentar en nuestra mente, ¿ya? Y la propuesta del gobierno, en nuestra evaluación, para 2020, es de 46,7, o sea, está por sobre Perú y está cerca de 8 puntos por sobre Chile, ¿ya? Por lo tanto, es una propuesta que vamos a discutir ahora cómo es, si es muy alta, si es muy baja, qué es lo que es. Aquí al lado izquierdo está la recaudación en dinero, digamos, obtenida de estos tres escenarios. Y aquí está la recaudación adicional del PIB, ¿no es cierto?, de la propuesta de octubre de este año del gobierno. Y aquí está la propuesta de Perú, o sea, perdón, está la evaluación de Perú, con la legislación de Perú, ¿ya? En todo caso, yo quiero decir que la medición del PIB no es una buena medición. No es que nuestra medición sea mala. Lo que pasa es que usar el PIB como porcentaje de la recaudación no es de gran utilidad, porque en el largo plazo puede ser de utilidad, pero en el corto plazo no es de utilidad, porque este otro año, ¿cómo lo hacemos si va a haber recesión? Entonces, obviamente que se va a recaudar mucho con respecto al PIB.
¿Y qué pasa si la minería decrece su producción? ¿Y qué pasa si crece? ¿No es cierto? Entonces hay demasiadas variables. Y la verdad es que es mucho mejor usar estos dos indicadores. Uno es la recaudación bruta y otro es la tasa efectiva de tributación, que es la suma, ¿no es cierto?, de todos los impuestos que están en la propuesta, dividido por las utilidades antes de impuestos. La tributación efectiva es igual a la suma de todos los impuestos dividida por las utilidades antes de impuestos. ¿Ya? Y eso es una medida muy importante. Hay otras medidas que uno puede hacer, pero tampoco nos vamos a perder en tener 14 indicadores. Basta con tener uno o dos que sean buenos. Aquí tenemos un montón de indicadores y no me voy a parar en esta tabla, ni tampoco en esta, ¿ya? Y quiero decirles que este background de propuesta del gobierno hay que medirla respecto a lo que sabemos de Chile. Y lo que sabemos de Chile está expresado en este gráfico, en que está la producción de Codelco. La verdad es que es Codelco más Enami, y puede que haya ahí algunos pequeños que están metidos, pero es aproximado eso. Y la tributación privada, que es así que está perfecta. Y lo que interesa, digamos, aquí mirar, en realidad, es que la producción entre 2004, ¿no es cierto?, y 2020 subió muy, muy poco, subió a una tasa de crecimiento de, si no me equivoco, del 0,2% anual. ¿Ya? O sea, prácticamente no subió. Y si la medimos contra la producción de 2022, está estancada, porque en 2022 se va a producir exactamente lo mismo que se produjo en 2004. Ahora, ¿cuánto se invirtió en este rato? Aquí está, medido en dólares del 2020, ¿ya? Está mal el título ahí, discúlpenme, esto está medido en dólares del 2020, y sabemos que la inversión total fue de 150.000 millones de dólares, ¿ya? O 155.000, si no me equivoco, o 150.000, sí, y que Codelco aportó 93.900 millones de ese total, mientras que la inversión privada fue de, Codelco aportó 56.500 millones y los privados aportaron 93.900. Esto es solamente el cobre, ¿eh? Sin contar las empresas de oro. Entonces, la realidad nuestra es que se invirtieron entre 2004 y 2020 150.000 millones de dólares y la producción no aumentó, prácticamente. O sea, en otras palabras, la conversión de inversión a producción es extraordinariamente pobre. O sea, es muy difícil elevar la producción en Chile, porque después de haber puesto no sé cuántas minas nuevas, que son 7 o 8, las que se construyeron en este rato, más todo el resto de la inversión de expansiones, la producción no aumentó, o aumentó casi nada. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el futuro? Y la verdad es que mi respuesta para el futuro es que va a pasar exactamente lo mismo. Porque la inversión de reposición de la minería chilena y en general de las minas que tienen alguna antigüedad ya en el mundo es muy alta. Por lo tanto, crecer la producción no es cosa sencilla, ¿ya? Cuando uno tiene minas que ya tienen 30, 40, y para qué hablar de los 100 años, ¿ya? Porque prácticamente ya tenemos muy pocas minas que son relativamente nuevas. Serán 5 o 6 minas las que son relativamente nuevas. Todo el resto son ya más viejitas, son de mediana y gran edad. Entonces, digamos, mi conclusión es que la conversión de inversión a producción
en este momento es muy poco eficiente en términos en Chile, ¿ya? Y eso hay que reconocerlo y yo creo que va a seguir siendo igual. Y la otra cosa que hay que entender es que son dos cosas. La primera es que Codelco no va a crecer en los próximos 20 años, tal como lo dijo Octavio Araneda en marzo de este año. Sus proyecciones apuntan a mantener la producción en el mejor de los escenarios, ¿ya? Y la industria privada puede crecer, pero a una tasa realmente pequeña, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta en el fondo es seguir invirtiendo. ¿Y por qué? Bueno, porque el Producto Interno Bruto está conformado por varios componentes. Uno de ellos es la inversión. Otro de ellos es la tributación, ¿ya? Y un tercer elemento que es más difícil o más esquivo, está más escondido, son todas las vinculaciones que la minería tiene con la economía nacional, que son muchas y que son mucho más importantes incluso que la inversión de capital y la tributación juntas, ¿ya? Entonces, esa es la gran contribución que Chile puede hacer al desarrollo futuro. Inversión, tributación y, digamos, encadenamientos productivos, ¿ya? En producción, yo pienso que Chile va a crecer poco. Hay algunos que piensan que eso va a ser un poquito más optimista, que Chile va a llegar a 7, 8 millones de toneladas. Yo lo veo lejano eso. No sé si es posible, porque en los 18 últimos años, y yo les puedo mostrar las predicciones, estamos hace mucho rato pensando que vamos a producir más de 6 millones de toneladas, y no llegamos. Entonces, la inversión es clave. Toda la discusión tributaria se reduce a la inversión futura. Ese es el kit del asunto, ¿ya? Toda la discusión tributaria se reduce a estimar si esta nueva tributación va a permitir, va a poner un escenario en que tengamos la misma inversión que podríamos tener ahora, ¿ya? O sencillamente que tengamos menos inversión y menos producción. Esas son las dos posibilidades. Aquí están las tres estimaciones que hay en este momento. El gobierno que plantea, ¿no es cierto?, que la reforma presentada por ellos en octubre eleva a 8 como y tantos puntos la tributación chilena, que es la columna azul. El gobierno hace un cálculo que yo creo que está equivocado respecto al nivel tributario de Perú, que lo pone más bajo que el nuevo nivel tributario de Chile. El Consejo Minero estima que la propuesta tributaria del gobierno son 10 puntos de diferencia con la legislación actual y que la diferencia con Perú son un poquito menos de 7 puntos, ¿ya? Superior a Perú. Y nuestro modelo, digamos, calculado de la misma manera que lo hizo el Consejo Minero, nos indica que estaríamos casi a 8 puntos digamos, casi a 8 puntos de la situación actual y que estaríamos un poco más de 2 puntos por sobre la tributación de Perú, ¿ya? Con la reforma actual, tal cual, ¿ya? Con la propuesta actual. Por lo tanto, la conclusión que yo saco es súper simple. No podría ser más simple. Y justamente las conclusiones simples son las mejores, yo creo. Y es la siguiente. Yo tengo estas tres opciones, ¿no es cierto? 1, 2 y 3. ¿Ya? Ahora, aquí está Perú. Yo digo, dejemos Perú, quedemos igual a Perú. Esa es mi propuesta actual. Lo que significa bajar 2,4 puntos. ¿Ya? ¿Por qué estoy proponiendo esto? Porque resulta que si
nosotros aceptamos un proyecto tributario que, como el que acaba de proponer el gobierno. Nosotros creemos que eso es bueno. Yo pienso que eso es muy alto, porque son casi 8 puntos más de lo que es ahora, o sea, es mucho. Nosotros nunca pensamos en un aumento tan importante. Eso nos va a dejar definitivamente por sobre, ¿no es cierto?, por sobre el óptimo del van del fisco. Del van del fisco, de recaudación del fisco. Nos va a dejar en un punto por aquí. Y por lo tanto vamos a tener menos inversión. Esta es la tasa de impuestos. ¿Ya? Yo soy más conservador, creo que es mejor apuntar a un número que esté bajo el óptimo que apuntar a un número que esté sobre el óptimo. Porque este número nos produce máxima producción, máxima inversión. Y en definitiva, es muy probable que nos produzca más recaudación en el futuro que un número pasado para la punta. Así que básicamente ese es mi razonamiento y yo les pido disculpas por lo simple del razonamiento y podemos discutir. ¿Ah? Aquí está lo mismo que les acabo de contar y esa es la presentación que yo tenía. Muchas gracias. Muy bien, Gustavo, gracias. Complicado. Y bueno, con lo tradicional que sabemos, la vaca de ley, que ahora son sulfuros más duros y sulfuros son más caros. Simon, no sé qué... Sí. ¿Me escucha? Parece que se ha congelado. Ya, aquí hay varias preguntas, pero hay algunas que no puedo contestar porque son muy difíciles. Ok. ¿Cómo voy a contestar en 2 minutos la pregunta de Paula Quijada? Perdón, de Ricardo Silva. Dice, si la Constitución chilena declara que toda la riqueza minera del subsuelo es propiedad del Estado, ¿por qué no se aplican los impuestos sobre lo que se extrae, medido en finos de cada elemento valioso que acompaña a los minerales? Pero si eso es lo que se hace. ¿Cómo calcula uno el contenido de eso y cuánto decides pedirle a la compañía? Porque no hay que olvidarse que la compañía hace algunas otras cosas aparte de pagar impuestos, ¿no? Reinvierte. ¿Ya? La reinversión de las compañías es tan importante como los impuestos en cantidad. Y además produce empleo, directo e indirecto. Muy importante. Entonces, y a nivel mundial, te puedo decir que las 40 principales compañías del mundo tienen un 75% del valor agregado, no, un 65% del valor agregado que producen se queda en el país. Y lo que va a dar a los accionistas es el 25% de las utilidades. Ese es el promedio de las 40 compañías que se transan en las grandes bolsas del mundo. Las principales compañías mineras que se conocen, BHP, Rio Tinto, Anglo American, Glencore, etc., eso es lo que le pagan a sus accionistas, el 25%. El resto, digamos, una parte importante queda en el país. No todo, pero una parte importante, porque otra va a los bancos a pagar los créditos. El 7% va a pagar los créditos. Te estoy dando cifras reales, ¿eh? No son cifras inventadas. Gustavo, ahí sigue otra pregunta de Patricia Narváez. No, yo creo que aquí se preguntan si cambia algo las conclusiones si se agrega a las empresas auríferas. Yo creo que las empresas auríferas, no te puedo responder, pero es posible que sea un poco distinto, ¿ya?
pero en todo caso, la cantidad total de recursos que aportan las auríferas es bastante menor que lo que aportan las mineras, o sea, las compañías que conocemos, ¿ya? ¿Con qué ley de cobre? No, no hay ninguna ley de cobre. Lo que hace el modelo nuestro, pregunta con qué ley de cobre es su modelo. El modelo se hace con los datos de cada compañía cada año. Y nosotros consideramos 16 compañías, que son las principales privadas. Por lo tanto, es un mix de leyes. Ya consideramos a Collahuasi, Escondida, Lomas Vallas, Spence, El Abra, Saldívar, etcétera, etcétera, etcétera. Es una larga lista de empresas, de minas. ¿Ya? Se evaluó el impacto a la producción de los pequeños mineros. Los pequeños mineros no están contenidos en la parte sustancial de esta ley. Tienen impuestos muy bajitos. ¿Ya? Todos los que producen menos de 50.000 toneladas de cobre no están incluidos en esta propuesta. Así que no son tan pequeños. Claro, Rubén Alejandro Miranda plantea que una parte importante de las inversiones para hacerse cargo de todas las cosas que pertenecen, digamos, a los yacimientos que ya han sido explotados por muchos años. Esa es la realidad que tenemos. No tenemos otra que enfrentarla. Y justamente ese es uno de nuestros desafíos. ¿Ah? Explotar el cobre competitivamente. Y nuestro cobre es más difícil de explotar hoy de lo que era hace 30 años atrás. Hace 30 años atrás teníamos leyes muchísimo más altas, menos impureza, menos profundidad. Teníamos más agua, etc. ¿Ya? Cristian Gamboa pregunta, ¿el impuesto se aplica de igual forma a la inversión nacional y la extranjera? Exactamente igual. Perdón, a ver. De las compañías nacionales, que hay bien pocas porque la mayor parte de las compañías, está la posibilidad que la compañía tenga su casa matriz fuera de Chile. Hay varias compañías chilenas que tienen su casa matriz fuera de Chile, porque en Chile no hay bolsa, no se cotizan las mineras en la bolsa. Ya prácticamente no hay ninguna compañía minera, salvo SQM, que se cotiza en la bolsa, y la CAP probablemente. Antes se cotizaba Mantos Blancos, pero ya no se hace. Entonces, sí, hay algunas diferencias, porque si tú pagas global complementario en Chile, obviamente que los impuestos son un poco distintos, ¿ya? Pero estamos calculando para el grueso de las empresas que operan en Chile, que sacan sus capitales al extranjero, y estamos considerando aquellos países que tienen acuerdos de doble tributación con Chile, porque los que no tienen acuerdos pagan más impuestos. Eso no estamos contabilizándolo. ¿Hay errores en la propuesta del gobierno? Yo creo que no hay errores. Lo que pasa es que hay distintos métodos de calcular las cosas. ¿Por qué tanta diferencia? Porque se calcularon de manera distinta las cosas. Cuando tú calculas el punto actual de Perú con una metodología que es levemente distinta de la que usaste para calcular el punto de Chile, obvio que te vas a encontrar con eso. Ahora, nosotros en el trabajo, en la publicación que hicimos con Jorrat y con Peters el año pasado, David está aquí presente, David Peters, nosotros hicimos un cálculo de diferencia entre Perú y Chile y encontramos que había una diferencia de 4 o 5 puntos, ¿ya? Que es coherente con la medición que hacemos ahora para esta reforma propuesta por el gobierno. Y eso lo hicimos con la misma metodología, entonces estamos muy seguros
de lo que estamos haciendo, porque además nuestro modelo fue examinado por el gobierno, lo pusimos a disposición de ellos, y también por el Consejo Minero. Y nadie ha cuestionado el modelo. Sí, el punto está exclusivamente en que hay que usar el mismo tipo de mediciones coherentes para todo lo que uno está comparando. Entonces, mi respuesta es que yo creo que el gobierno no tiene errores, hay distintas metodologías y ahí radica la diferencia. Y yo creo que también hay distintos intereses, ¿ya? Porque fíjate que la industria está preocupada de que no se pase la mano, ¿ya? Y el gobierno está preocupado de que no haya una subtributación. Esa es la discusión, pero esa ha sido siempre la discusión en Chile. Que no es nuevo esto ha existido siempre. Y esta va a ser siempre la posición. El presidente Boric en la comida de la Tsunami dijo que la industria nunca había estado, digamos, por aumentar la tributación. Y eso, bueno, les cayó muy mal. Yo no estuve no pude estar en esa comida, pero me contaron. Bueno, algo de razón tiene el presidente Boric, pero también la industria ha sido franca en decir que ellos sí encuentran espacio para aumentar la tributación actual, pero no al nivel que está planteando el gobierno. Ese es el punto. ¿Cuál es el nivel? ¿Ah? Yo dije, estamos entre 8 y 10 puntos, yo creo que hay que bajar los 2 o 3 puntos. No hay que ir tan lejos. Yo soy un poquito más conservador, yo prefiero tener más minería en el futuro e ir midiendo lo que podemos hacer antes que encontrarme que se nos pasó la mano y vamos a tener menos minería. Porque los que más van a sufrir con eso son justamente los lugares del norte y también del centro del país, que de repente se van a encontrar con cierres de minas, que no pueden seguir operando. No les conviene. Esa es mi posición. No, yo creo que el proyecto Royalty, o sea, el gobierno partió, le estoy respondiendo a Alfonso Vergara, ¿eh? ¿Crees que pase ahora lo que pasó con la crisis asiática, que se paralice el proyecto Royalty? Yo pienso que no se va a paralizar, pero creo que se debería moderar, ¿ya? No creo que se paralice. Lo que pasa es que el gobierno y sectores políticos de la coalición de gobierno fueron muy ambiciosos, entonces se tiraron muy alto. Eh, y yo creo que estaban con el tejo pasado. Entonces, eso es lo que estamos discutiendo ahora. Y yo creo que hay que hacerlo racionalmente. Si esto no es una cosa de estómago, esto no es una cosa de estómago, este no es un problema político, es un problema técnico. Tenemos que hacer las cosas bien, ¿ya? El problema político ya lo resolvimos. Hay que aumentar la tributación. Pero ¿cuánto? Ese es un problema técnico. No le demos un cariz político porque si le damos un cariz político nos vamos a equivocar. Fíjate, si le damos un cariz político, hay varias opciones. Una es hacer lo que hizo el ideólogo de la votación de la Cámara, ¿no es cierto?, que quería expropiar todo. Otro es sencillamente que vamos a sacarle lo máximo posible en el corto plazo y por último, después, que el próximo gobierno se las arregle, que baje la tributación. Eso es otra alternativa. Si tú le pones una tributación muy alta, las minas van a dar mucho en los próximos 2 o 3 años. Y paremos a contar. ¿Ya? Y otra posición es decir, ok, seamos más razonables. Fijemos algo que realmente nos permita mirar al futuro. Esa es mi posición.
¿por qué nos comparamos? Roberto Munizaga pregunta, ¿por qué nos comparamos con Perú cuando Perú nos tiene a nosotros como referencia? Es bueno. ¿Ah? Si los matrimonios funcionan cuando es para los dos lados la cuestión. Entonces ellos nos miran a nosotros y nosotros los miramos a ellos, está bien. Ahí iremos bailando. Es interesante lo que va a pasar en Perú. ¿Te fijas? Las diferencias con Perú nos hacen menos competitivos, especialmente en la inversión en exploración. En exploración Chile sigue siendo súper fuerte ahora, todavía. Y yo les voy a decir por qué, en mi opinión. Es porque una parte fundamental de la exploración en Chile es en la mina, o sea, es en el sitio. ¿Por qué? Porque tenemos muchas minas. Entonces, para explotar el yacimiento hay que hacer mucha exploración. Y el problema con destinar mucho recurso a la mina misma y no a la exploración básica, ¿ya? O a la exploración avanzada, que son los otros dos tipos, es que justamente la tasa de conversión desde los recursos, ¿no es cierto?, que se descubren por exploración básica y avanzada, a exploración de la mina, va disminuyendo. Y yo les voy a decir que la tendencia mundial ha sido aumentar la exploración del sitio, de la mina. Y en particular la exploración, el gasto de exploración en Perú y Chile ha sido de ese tipo. Entonces, ahí tenemos un problema que hay que posiblemente revertir. Destinar más exploración a exploración básica y avanzada. Pero no, yo creo que Chile no está teniendo menos inversión en exploración que Perú. Lo que pasa es que Perú es más ágil que Chile en el sentido de que tiene mucho más juniors, porque no tenemos el sistema que tiene Perú, ¿ya? Nosotros deberíamos haber ido hace mucho rato hacia considerar la exploración como la consideran en Perú. Y ahí hay gente que sabe mucho en Chile y que puede aportar. Pero no lo hemos hecho. Y ahí tenemos la última pregunta de Carlos Hernández. ¿Qué países, además de Perú, podrían recibir inversión? Es una pregunta muy importante que se hace mucha gente, porque puntualmente, por supuesto, hay proyectos en diversos países. O sea, te pongo un ejemplo. Hay algo que no he dicho yo. Esta reforma también afecta a Codelco, ¿ya? Por tres motivos. Primero, por dos motivos. Uno, porque hay proyectos en que Codelco es parte, por ejemplo, el Abra y los Bronces, Disputada, el Soldado, ¿ya? Y cuya inversión se va a ver afectada. El Abra de todas maneras, porque el hipógeno del Abra es un proyecto relativamente marginal en el sentido económico, ¿ya? No es que sea marginal físicamente. Y por lo tanto, si tú le pones un impuesto más alto, dificulta el desarrollo del Abra. Y eso le pega fuerte a Codelco. Lo mismo pasa con los Bronces. Así que eso es uno de los dos motivos. Y con el Soldado también, ¿ya? En que Codelco tiene 22%, algo así. Y el otro motivo es que el acuerdo que se logró en junio de este año entre el Ministerio de Hacienda y Codelco de darle un tercio de las utilidades después de impuestos para reinversión en Codelco, disminuyen tremendamente. Van a quedar, yo no sé en cuánto, pero después de esta reforma queda mucho, o sea, ese remanente va a ser mucho menor. Y si ya esos recursos, ese dinero, no era suficiente para financiar ni siquiera una parte de los proyectos estructurales, ahora va a ser menos. Así que le pega a Codelco y le pega fuerte. Perdón, Gustavo. Ese de Alfredo Calero. 50.000 millones de inversión abarca tanto nuevos proyectos como expansiones. Es lo que está definido como inversión por la Comisión Chilena del Cobre. Lo pueden mirar en los anuarios
en el último anuario que acaba de salir, ¿no es cierto? Pueden mirar las cifras actualizadas de inversión nominal, y lo que yo hice fue considerar el deflactor del índice de productores norteamericanos, ¿no es cierto?, para deflactar los dólares nominales del pasado. Los traje a dólares 2020 y los sumé. Así que el total de la inversión en minería del cobre. Esas son todas las preguntas, Gustavo. Le envían muchas gracias por Simon, su yo creo presentación. que a lo mejor esas son las preguntas. No sé si hay otra. Sí, eso es el último consulta. O Y sea, le envían muchas gracias, muchos agradecimientos por No te escucho, por su Simon. presentación. sí, no sé qué pasa. He activado mi audio, pero... No te me estoy escuchan? escuchando yo, ¿ah? ¿Ah? Porque no te estoy escuchando porque tengo el micrófono en cero. Ya. Perdona. ¿Puedes repetir, por favor? Ya, no, esa es la última consulta de Toledo. O sea, gracias Gustavo, gracias a todos. Ya. Muy interesante. Esperamos que el gobierno se acuerde que la minería es largo plazo, no de 4 años, Así es. y que se resuelve en una forma razonable. Yo espero que Gracias sea a así. todos Espero por que sea ayudar. así, Simon. Ya, Ok. estamos hablando. Ok. Chao. Espero haber Luego a contestado todos. las preguntas, Simon. Espero haber contestado las preguntas. Ok. Y Muy gracias a todos. Chao, chao. Cerramos. Gracias. ¿Buscas información relevante para la toma de decisiones en minería? Nedmin es la primera red de profesionales de la minería y el principal ecosistema colaborativo del sector. Más de 8.000 usuarios y las más importantes compañías y proveedores del sector ya son parte. Inscríbete en nedmin.cl.